Capítulo 11. Reflejos del pasado. La mañana se levantó tranquila sobre Madrid, con un cielo despejado y una brisa ligera que acariciaba los árboles del parque donde Alejandro y Mateo solían pasear. Habían pasado varios meses desde la última excursión educativa, pero Alejandro había decidido que ese día sería especial, un paseo largo con Mateo para conversar, reflexionar y disfrutar del tiempo juntos. Mientras caminaban, Mateo parecía más pensativo que de costumbre. Alejandro lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Aquel adolescente que antes había corrido sin mirar atrás. Ahora comenzaba a mostrar señales de introspección, como si estuviera evaluando no solo su presente, sino también las historias que habían construido su mundo familiar. Papá, comenzó Mateo, con un tono serio que rara vez usaba. He estado pensando en todo lo que me contaste sobre ti y mamá, sobre cómo empezaron las cosas, cómo se resolvieron. Alejandro asintió, consciente de que su hijo estaba llegando a un punto en que necesitaba comprender más allá de las palabras superficiales. Sí, Mateo, dijo Alejandro suavemente. Lo que pasó hace años fue difícil para todos. Pero cada decisión, cada error y cada perdón nos enseñaron algo importante. Mateo caminó a su lado, mirando los árboles que empezaban a florecer con tonos rosados y blancos. ¿Nunca te dolió demasiado?, preguntó con sinceridad. Quiero decir, ¿cómo puedes no sentir rencor hacia mamá después de lo que pasó? Alejandro respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No fue fácil, respondió. Hubo dolor, lágrimas y noches sin dormir. Pero aprendí que el rencor es como cargar piedras en la mochila, te cansas, te duele la espalda y no llegas a ningún lugar. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni justificar, sino liberar el corazón para poder vivir. Mateo asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de la lección. Entonces perdonar es más para ti que para ella, dijo. Para poder seguir adelante, ¿verdad? Exactamente, dijo Alejandro sonriendo. Y también para enseñarte que los errores forman parte de la vida. Lo importante es cómo los afrontamos. Cómo aprendemos de ellos y cómo seguimos construyendo relaciones basadas en respeto y amor. Mientras caminaban hacia un café cercano, Alejandro recordó algunos momentos de su pasado reciente. La traición había sido un golpe inesperado, pero también una oportunidad para mirarse a sí mismo, para entender cuánto había descuidado la escucha, la atención y el cariño en su matrimonio. Lucía, a su manera, le había mostrado que incluso los errores más dolorosos podían ser maestros silenciosos. Al llegar al café, decidieron sentarse en una terraza con vista a la plaza. Mateo pidió un chocolate caliente mientras Alejandro tomaba café y observaba cómo su hijo empezaba a abrirse más sobre sus propios sentimientos. Papá, dijo Mateo mientras jugueteaba con la cuchara. Me doy cuenta de que mamá y tú hicieron lo mejor que pudieron, cada uno a su manera. Y creo que por eso estamos aquí, juntos y felices. Alejandro sonrió con orgullo y emoción contenida. Sí, hijo. Todo lo que pasó nos enseñó lecciones importantes. A veces las situaciones más difíciles nos muestran quiénes somos realmente y quiénes queremos ser. En ese momento una mujer mayor pasó cerca de la terraza saludando a Alejandro con un gesto familiar. Era Marta, una antigua colega de su empresa, que había trabajado con él en algunos proyectos antes de que los cambios de vida los separaran de ciertos círculos profesionales. Alejandro, qué sorpresa verte aquí, dijo Marta con entusiasmo. He escuchado sobre tus proyectos y sobre cómo equilibras trabajo y familia. Es admirable. Gracias, Marta, respondió Alejandro. He aprendido que la vida tiene mucho que enseñar cuando estamos dispuestos a escuchar y a cambiar. La conversación con Marta trajo recuerdos de épocas más jóvenes. De decisiones impulsivas, de errores y aprendizajes. Alejandro comprendió que su pasado profesional y personal estaban entrelazados, y que cada experiencia lo había moldeado en el hombre que era hoy. Más paciente, más consciente y más capaz de valorar lo esencial. Mientras Marta se despedía, Alejandro volvió su atención a Mateo, que observaba atentamente a su alrededor. Papá, ¿crees que mamá también piensa en todo esto? Preguntó el joven. Que recuerda pero sigue adelante.
Sí, hijo, dijo Alejandro. Lucía también ha aprendido a vivir con gratitud y serenidad. Recordar no significa quedarse atrapada. Significa reconocer lo que ocurrió, aprender y construir un futuro mejor. Mateo sonrió comprendiendo la complejidad de los sentimientos adultos, y Alejandro sintió una punzada de orgullo. Su hijo estaba creciendo no solo en conocimiento, sino también en empatía y madurez emocional. El resto del día transcurrió entre conversaciones, risas y momentos de reflexión compartida. Alejandro y Mateo regresaron a casa con la sensación de haber profundizado en su vínculo y en su entendimiento de la vida. La reflexión sobre el pasado no era un peso, sino un espejo que les permitía ver cuánto habían crecido y cuánto podían ofrecer al futuro. Al final del día, mientras Alejandro leía a Mateo un capítulo de su libro favorito, comprendió que el perdón verdadero, la gratitud y la memoria consciente del pasado eran las herramientas que construían la fortaleza de su familia. La traición y el dolor habían dejado cicatrices, sí, pero también habían sembrado raíces sólidas y alas firmes para todos ellos. El reflejo del pasado ya no era un espejo que dolía, sino uno que enseñaba, guiaba y fortalecía. Alejandro sonrió mientras apagaba la luz, seguro de que juntos podían enfrentar cualquier horizonte con honestidad, amor y madurez. Capítulo 12. Puentes renovados. El sol de la tarde bañaba el barrio con una luz dorada y cálida, reflejando en cada ventana y en las hojas de los árboles una calma que parecía contagiar a todos los que caminaban por las calles. Alejandro caminaba junto a Mateo, quien no dejaba de hablar sobre la actividad que tenían preparada para esa tarde, una inauguración de un pequeño parque comunitario, un proyecto en el que los niños del barrio habían trabajado durante semanas, y que requería la colaboración de padres y educadores para culminar con éxito. Papá, ¿crees que Lucía llegará pronto?, preguntó Mateo, ajustándose la mochila mientras corría ligeramente delante de Alejandro. Sí, hijo, respondió Alejandro con una sonrisa. Sabes que siempre está dispuesta a ayudar en este tipo de actividades. No pasó mucho tiempo antes de que Lucía llegara, saludando con su habitual serenidad. Llevaba consigo cajas de materiales para el evento y una energía tranquila que transmitía confianza y organización. Aunque sus caminos se habían separado hace años, el respeto mutuo que habían construido hacía que cada encuentro se desarrollara con naturalidad y colaboración. Hola, chicos, dijo Lucía. Veo que Mateo está listo para la acción. Siempre, respondió Mateo, ansioso. Papá, vamos a colocarlos carteles y las decoraciones, ¿verdad? Claro, hijo, dijo Alejandro. Y hoy vamos a trabajar todos juntos, cada uno aportando lo mejor. El evento comenzó con entusiasmo. Los niños y los padres colaboraban en la colocación de bancos, la siembra de flores y la instalación de juegos. Alejandro se dedicaba a supervisar los aspectos más técnicos y logísticos, mientras Lucía se encargaba de coordinar a los niños, asegurándose de que cada uno tuviera una tarea y se sintiera valorado. Mateo corría de un lado a otro, ayudando a sus amigos y aprendiendo a colaborar en equipo. Durante un momento de descanso, Alejandro y Lucía se sentaron en un banco, observando la actividad que se desarrollaba a su alrededor. Alejandro, dijo Lucía, tomando un sorbo de agua. Es curioso cómo todo esto nos recuerda que aunque las cosas hayan sido difíciles, siempre hay oportunidades para construir algo positivo. Sí, respondió Alejandro. El pasado nos enseñó mucho. Pero este tipo de momentos nos muestran lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. No solo como padres, sino como adultos que han aprendido a valorar la cooperación y el respeto. Mateo se acercó a ellos con una pequeña maceta en la mano, orgulloso de haber plantado flores que, según él, harían sonreír a todos los vecinos. Mira, papá, mamá, dijo, mostrando su trabajo. Creo que hemos hecho algo bonito. Alejandro y Lucía lo felicitaron, compartiendo un abrazo con el joven. La escena era un reflejo perfecto de lo que habían aprendido, la colaboración y el respeto mutuo podían crear armonía, incluso después de años de dolor y separación. Más tarde, durante la inauguración oficial del parque, un grupo de vecinos y niños se reunió alrededor de una pequeña tarima improvisada. Alejandro fue invitado a dar unas palabras,
y aunque no era su estilo hablar en público, aceptó con humildad. Este proyecto comenzó Alejandro mirando a la multitud, no solo representa un espacio para que los niños jueguen y aprendan, sino también un ejemplo de cómo la cooperación, la paciencia y la dedicación pueden transformar cualquier idea en realidad. Lucía lo observaba desde un lado, orgullosa de cómo había crecido y cambiado. Su mirada no reflejaba celos ni reproches, sino admiración y reconocimiento de la persona que Alejandro se había convertido, alguien capaz de aprender de sus errores y convertir el dolor en fuerza y acción positiva. Gracias a todos por su esfuerzo y compromiso, continuó Alejandro. Especialmente a aquellos que enseñan a los niños que la vida es más que logros individuales, es también acerca de aprender a trabajar juntos, de respetar, de perdonar y de construir un futuro lleno de posibilidades. Al finalizar su discurso, la multitud aplaudió calurosamente. Mateo se acercó nuevamente a Alejandro y Lucía, feliz de ver que su esfuerzo y colaboración habían sido reconocidos. «Papá, mamá. Lo hicimos», exclamó. «El parque es hermoso». «Sí, hijo», dijo Lucía, sonriendo. «Y lo mejor es que aprendimos algo más que plantar flores o instalar juegos, aprendimos a confiar y a apoyarnos mutuamente». Alejandro asintió contemplando la escena. La alegría de Mateo y la armonía entre los adultos eran testimonio de que los puentes que habían reconstruido no eran frágiles, eran sólidos. Cimentados en la comprensión, el respeto y la gratitud mutua. Al caer la tarde mientras recogían los últimos materiales y se preparaban para regresar a casa, Alejandro y Lucía compartieron un momento de silencio observando cómo los rayos del sol se filtraban entre los árboles, iluminando el parque recién inaugurado. «Lucía», dijo Alejandro. «Gracias por estar aquí, por tu dedicación y por mostrarme que incluso después de todo, es posible reconstruir puentes». «Gracias a ti, Alejandro», respondió ella. «Por demostrar que la madurez y la comprensión pueden transformar cualquier situación. El pasado nos enseñó sí, pero el presente nos permite actuar con sabiduría y construir algo duradero». Mateo corrió hacia ellos, cansado pero feliz, y los tres compartieron un abrazo cálido, lleno de amor, gratitud y seguridad. No había resentimiento, no había rencor, solo una profunda conciencia de que aunque la vida los había puesto en caminos separados, podían caminar juntos en armonía y colaboración por el bienestar de su hijo y la comunidad que los rodeaba. Mientras regresaban a casa, Alejandro pensó en el futuro, más allá de la rutina diaria, más allá de los retos. Habían aprendido que el perdón, la cooperación y la gratitud eran los cimientos sobre los que podían construir cualquier proyecto, cualquier relación y cualquier sueño. Los puentes renovados no solo conectaban su pasado con su presente, sino también sus corazones con el futuro que querían crear, un futuro donde la comprensión, el respeto y la generosidad fueran la guía de cada paso, cada decisión y cada abrazo compartido. Capítulo 13. Renacer en la distancia. La brisa de la mañana traía consigo un aire fresco que recorría las calles de Madrid, anunciando un día lleno de posibilidades. Alejandro se levantó temprano, como era su costumbre, y mientras preparaba el desayuno para Mateo, pensaba en lo rápido que había pasado el tiempo. Su hijo ya no era aquel niño que corría con entusiasmo por la estación de tren, ahora era un joven curioso y reflexivo, con ideas propias y una personalidad que florecía cada día más. «Papá, ¿puedo invitar a algunos amigos a casa después del colegio?», preguntó Mateo mientras tomaba un trozo de pan tostado. «Quiero mostrarles mi proyecto de ciencia». «Por supuesto, hijo», respondió Alejandro. «Pero recuerda organizar todo y explicar tu proyecto con claridad. Es una oportunidad para compartir lo que has aprendido». Mientras Mateo corría por el pasillo con su cuaderno lleno de diagramas y anotaciones, Alejandro recibió un mensaje de Lucía: «Hoy iré a la presentación de Mateo. Nos vemos allí». Alejandro sonrió. Aunque sus caminos personales seguían separados, habían aprendido a coordinarse con respeto y armonía por el bienestar de su hijo. Al llegar a la escuela, Alejandro y Lucía se encontraron frente a la puerta del aula, saludándose con una sonrisa tranquila. No había tensión ni reproches, solo la serenidad, que proviene de años de aprendizaje y madurez.
Los maestros invitaban a los padres a observar las presentaciones de los estudiantes, y Mateo se preparaba para exponer su proyecto científico. Un modelo de energía renovable construido con materiales reciclables. Estoy nervioso, confesó Mateo, apretando suavemente las manos de su padre. No te preocupes, hijo, dijo Alejandro. Hazlo con confianza, explica todo paso a paso, y recuerda que ya eres un experto en esto. Lucía también lo animó con una sonrisa cálida. Tienes todo nuestro apoyo, Mateo. Confío en que lo harás. Increíble. Cuando Mateo comenzó su exposición, Alejandro y Lucía lo observaron con orgullo. No era solo el conocimiento lo que admiraban, sino la manera en que su hijo había integrado la creatividad. El análisis y la responsabilidad en cada detalle de su proyecto. Cada gesto, cada explicación, demostraba cómo habían contribuido juntos, como CEO padres, a formar un joven capaz de enfrentar desafíos. Con madurez y entusiasmo. Tras la presentación, los padres y maestros hicieron comentarios positivos y preguntas, fomentando el aprendizaje y el pensamiento crítico. Alejandro y Lucía respondieron juntos a algunas preguntas, demostrando que podían colaborar de manera efectiva, incluso manteniendo sus propias vidas separadas. La experiencia era un testimonio de cómo el respeto y la coordinación podían superar cualquier resentimiento pasado. Papá, mamá, mirad esto. Dijo Mateo mostrando un modelo que había construido adicionalmente para explicar un concepto más avanzado. Es un experimento que no estaba en el proyecto original. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada, impresionados por la iniciativa de su hijo. Excelente, Mateo, dijo Alejandro. Eso demuestra que tienes curiosidad, creatividad y determinación. Exactamente lo que necesitamos para cambiar el mundo. Y lo mejor es que lo haces con pasión, agregó Lucía. Esa energía es lo que nos inspira a todos. La tarde continuó con risas, preguntas y comentarios sobre los proyectos de los demás niños. Mateo brillaba en medio de la atención, pero Alejandro y Lucía también experimentaban un brillo silencioso de satisfacción. Habían aprendido a construir un equipo familiar basado en apoyo mutuo y amor, sin depender de la cercanía romántica que alguna vez compartieron. Más tarde, mientras regresaban a casa, Alejandro y Lucía caminaron lado a lado, conversando sobre el futuro de Mateo y los planes personales de cada uno. Es increíble ver cómo ha crecido, dijo Lucía. Y pensar que todo esto fue posible gracias a cómo decidimos manejar nuestro pasado. Sí, respondió Alejandro. El pasado nos enseñó que podemos perdonar sin olvidar, y que podemos vivir en paz con las decisiones que tomamos. Mateo es la prueba viviente de que los errores pueden transformarse en lecciones valiosas. Mateo caminaba delante de ellos, escuchando atentamente. Aunque era joven, comenzaba a entender que la madurez no consistía solo en conocimiento académico, sino también en comprender emociones, relaciones y valores humanos. Papá, mamá, dijo Mateo, girándose hacia ellos. Gracias por enseñarme que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo. Que incluso cuando hay problemas, podemos encontrar formas de resolverlos sin lastimarnos unos a otros. Alejandro y Lucía sonrieron, sintiendo cómo cada palabra de su hijo consolidaba la certeza de que su esfuerzo conjunto había valido la pena. El perdón y la gratitud no eran solo conceptos abstractos. Eran herramientas tangibles que estaban moldeando la vida de Mateo, y que a su vez los inspiraban a ellos a seguir creciendo como individuos. Al llegar a casa, Alejandro y Mateo se dirigieron al taller improvisado donde el joven pasaba horas experimentando con proyectos y modelos. Alejandro lo observó trabajar, ofreciendo consejos prácticos y apoyo cuando era necesario. Lucía llegó poco después, trayendo algunos materiales que Mateo había pedido para su siguiente experimento. Aquí tienes, Mateo, dijo Lucía. Espero que te ayude a mejorar tu proyecto. Gracias, mamá, respondió él. Con entusiasmo. Esto es perfecto. Mientras Mateo trabajaba concentrado, Alejandro y Lucía compartieron un momento silencioso, observando cómo su hijo integraba lo aprendido de ambos en su propio mundo. La distancia emocional que alguna vez los separó ya no existía, había sido reemplazada por respeto, cooperación y la certeza de que podían formar un equipo sólido para el futuro de su hijo.
Sabes, dijo Alejandro en voz baja. La vida nos dio la oportunidad de renacer en la distancia. Cada uno con su camino, pero conectados por lo que realmente importa, nuestra familia. Exactamente, respondió Lucía. Y eso es algo que siempre debemos valorar y proteger, sin importar qué pase. El día terminó con una sensación de plenitud. Mateo estaba feliz y motivado. Alejandro se sentía orgulloso de su crecimiento como padre, y Lucía experimentaba la satisfacción de haber logrado un equilibrio emocional que antes parecía imposible. La distancia entre ellos ya no era un vacío, era un espacio donde cada uno podía florecer y al mismo tiempo contribuir al bienestar y la felicidad del otro, especialmente de Mateo. En la quietud de la noche Alejandro contempló la ventana de su estudio pensando en cómo el pasado había dejado cicatrices, sí, pero también lecciones que les permitían renacer con fuerza, sabiduría y esperanza. La vida, con sus complejidades y retos, se había transformado en un viaje lleno de aprendizajes, gratitud y la certeza de que, aunque separados en ciertos aspectos, siempre podrían caminar juntos en lo que realmente importaba. Capítulo 14. Encuentros inesperados. La tarde caía lentamente sobre las calles empedradas de Madrid, bañando los edificios antiguos con tonos anaranjados y dorados. Alejandro caminaba con paso tranquilo por una pequeña galería de arte, interesado en la exposición temporal de un artista local que había despertado su curiosidad. La galería estaba llena de visitantes, todos inmersos en la contemplación de cuadros y esculturas, mientras la música suave de un piano en vivo acompañaba el ambiente. Alejandro avanzaba entre las obras, admirando la manera en que cada trazo reflejaba emociones y experiencias de vida. Su mente estaba en calma, disfrutando de la belleza y el silencio contemplativo que le ofrecía ese momento. Mateo había quedado en casa con algunos amigos. Y Alejandro aprovechaba la oportunidad para disfrutar un tiempo propio, reflexionando sobre cómo la vida había cambiado en los últimos años. Mientras se detenía frente a un lienzo que representaba un amanecer sobre la ciudad, escuchó una voz familiar detrás de él. Alejandro. Se giró lentamente y allí estaba Lucía, con su porte elegante y su sonrisa serena. Sus ojos reflejaban sorpresa y calidez. Al mismo tiempo, como si el tiempo transcurrido no hubiera disminuido el respeto y la comprensión que siempre habían tenido el uno por el otro. Lucía, dijo Alejandro con una mezcla de sorpresa y tranquilidad. No esperaba encontrarte aquí. Yo tampoco, respondió ella. Pero me alegra verte. No es fácil coincidir así después de tanto tiempo. Se detuvieron unos segundos, observándose sin prisas. El aire estaba lleno de recuerdos implícitos, años de matrimonio, momentos de alegría y también de dolor, la traición que había marcado sus vidas y la decisión de separarse en paz para permitir que ambos crecieran y encontraran su camino. Has cambiado mucho, Alejandro, dijo Lucía, rompiendo el silencio con suavidad. Se nota en tu mirada, en tu manera de caminar. Pareces más tranquilo. Y tú también, respondió Alejandro. Más serena, más segura de ti misma. Es bueno ver que ambos hemos aprendido a vivir de otra manera. Decidieron caminar juntos por la galería, deteniéndose frente a varias obras, comentando detalles y compartiendo impresiones. La conversación fluía con naturalidad, sin tensiones ni reproches, solo con la curiosidad y el respeto que nacen de la madurez y la comprensión. Sabes, dijo Alejandro en un momento, hace años habría sido imposible tener una conversación así contigo. El dolor y el rencor habrían dominado cada palabra. Pero hoy siento que todo lo que pasó nos trajo hasta este punto. Lucía asintió, recordando los momentos difíciles y cómo cada uno había tenido que enfrentar sus propios errores y responsabilidades. Sí, Alejandro, dijo. La vida nos enseñó mucho. Y aunque hubo traición y dolor, también hubo lecciones que no habría aprendido de otra manera. Mientras caminaban, Alejandro se dio cuenta de algo importante. El proceso de separación y la posterior colaboración habían sido la experiencia que lo ayudó a reencontrarse a sí mismo. Había aprendido a escuchar, a ser paciente, a valorar lo que realmente importaba, y en ese sentido, Lucía había jugado un papel crucial, aunque indirecto. Lucía, dijo Alejandro con un tono reflexivo. Quiero que sepas que
De alguna manera, tu decisión de seguir tu camino me ayudó a encontrar el mío. A comprender quién soy y quién quiero ser, especialmente como padre y como persona. Lucía lo miró con una ligera emoción en los ojos, comprendiendo el peso y la sinceridad de sus palabras. Gracias por decirlo, Alejandro, respondió. Nunca imaginé que nuestra separación pudiera tener un efecto tan positivo en ti. Me alegra escuchar que has encontrado paz y fuerza. Se detuvieron frente a un cuadro que representaba un puente iluminado por la luz del atardecer. La metáfora no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Ambos habían cruzado un puente difícil, el dolor de la traición, la ruptura del matrimonio y la crianza compartida de Mateo. Pero el puente no se había derrumbado, se había reconstruido. Con respeto, comprensión y madurez. Es curioso, dijo Alejandro. Todo este tiempo pensé que había perdido algo irreparable. Pero hoy entiendo que de alguna manera, lo gané, me reencontré a mí mismo. Y te debo parte de eso. Lucía sonrió suavemente con gratitud y serenidad. Yo también aprendí mucho, Alejandro. Aprendí que el amor y el respeto pueden tomar muchas formas. Que a veces dejar ir es la mejor manera de demostrar amor. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la galería, compartiendo anécdotas, recuerdos y sueños futuros. La conversación no era romántica ni nostálgica en exceso, era una interacción madura, honesta y enriquecedora, donde ambos podían reconocer el pasado sin dejar que los lastimara, y valorar el presente con claridad y gratitud. Al salir de la galería, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y lilas. Alejandro y Lucía se despidieron frente a la puerta, intercambiando un gesto que decía mucho más que las palabras: comprensión, respeto y agradecimiento mutuo. La experiencia de encontrarse inesperadamente les recordó que, aunque la vida los había separado físicamente, los lazos que habían construido a través de la madurez y la crianza compartida seguían intactos. Hasta pronto, Alejandro, dijo Lucía. Gracias por este encuentro. Hasta pronto, Lucía, respondió él. Y gracias a ti también por todo lo que, sin saberlo, hiciste por mí. Mientras Alejandro caminaba de regreso a casa, reflexionaba sobre la jornada. Comprendió que la verdadera fuerza de una persona no se mide solo por los logros visibles, sino por la capacidad de aprender de los errores, de perdonar sin olvidar, y de reconocer el valor de quienes estuvieron a nuestro lado, incluso en circunstancias difíciles. La noche llegó con calma. Y Alejandro se sentó junto a la ventana de su estudio, mirando las luces de la ciudad. La vida había puesto a Lucía en su camino de muchas maneras, como esposa, como madre de su hijo, y finalmente, como catalizadora silenciosa de su propio renacer. El encuentro inesperado había sido un recordatorio de que a veces, las personas que nos lastimaron también nos muestran cómo reconstruirnos, cómo encontrar nuestro equilibrio y cómo avanzar hacia un futuro lleno de sabiduría y gratitud. En ese instante Alejandro comprendió con claridad: la traición había sido dolorosa, sí. Pero también era el punto de partida de un viaje que lo llevó a reencontrar su esencia, su humanidad y su capacidad de amar, enseñar y vivir plenamente. Y por eso, aunque no olvidaba, podía sonreír con serenidad, sabiendo que todo había sucedido como debía. Capítulo 15: El cierre de un ciclo. El otoño llegaba lentamente a Madrid, tiñendo los parques y las calles con tonos cálidos de naranja, rojo y dorado. Las hojas crujían bajo los pies de quienes caminaban apresuradamente hacia sus compromisos, pero Alejandro disfrutaba del paseo pausado hacia la plaza donde se celebraría un evento comunitario muy especial, la entrega de premios al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes del barrio. Entre ellos estaba Mateo, quien había trabajado incansablemente en su proyecto de ciencias y arte durante los últimos meses. Alejandro llegó temprano, deseando asegurarse de que todo estuviera listo y poder observar a su hijo con tranquilidad. Lucía apareció poco después, con una sonrisa natural y un porte sereno, cargando algunas carpetas con los trabajos de los niños. Sus caminos se cruzaron con normalidad, como dos adultos que habían aprendido a valorar la colaboración y la armonía sobre cualquier resentimiento. Buenos días, Alejandro, dijo Lucía, extendiendo la mano primero, aunque ambos sabían que aquel gesto era más un símbolo de respeto que una
Formalidad. Buenos días, Lucía, respondió él con una sonrisa tranquila. Me alegra verte. Mientras los niños se preparaban para presentar sus proyectos y mostrar sus logros, Alejandro y Lucía compartieron un momento de silencio cómodo, observando cómo Mateo se movía entre compañeros y amigos con entusiasmo. La visión de su hijo tan feliz y confiado les llenaba de orgullo. Es increíble cómo ha crecido, comentó Lucía, casi para sí misma. Y pensar que hace años todo parecía tan difícil entre nosotros. Sí, dijo Alejandro. Pero todo lo que pasó nos enseñó lecciones valiosas. Nos permitió entender quiénes somos, qué queremos y cómo podemos criar a Mateo de la mejor manera posible. El evento comenzó con una serie de presentaciones, y los padres aplaudían cada esfuerzo de los niños. Mateo presentó su proyecto final, un innovador sistema de energía renovable combinado con arte reciclado, que reflejaba no solo conocimiento científico sino también creatividad y sensibilidad estética. Alejandro y Lucía lo observaron con atención, cada uno orgulloso de cómo su hijo había integrado todo lo aprendido en un proyecto brillante. Papá, mamá, ¿qué os parece?, preguntó Mateo con entusiasmo al terminar. Es maravilloso, hijo, dijo Alejandro. Estoy impresionado por tu dedicación, creatividad y esfuerzo. Sí, añadió Lucía. Has demostrado que puedes combinar conocimiento, imaginación y pasión. Es un trabajo que merece reconocimiento. Cuando llegó el momento de la entrega de premios, Mateo fue llamado al escenario. Alejandro y Lucía se mantuvieron al margen, observando cómo su hijo recibía el reconocimiento que tanto había merecido. La emoción se reflejaba en cada gesto, en cada sonrisa y en la mirada brillante de Mateo. Fue un momento de orgullo y gratitud compartida, la recompensa por los años de dedicación, apoyo mutuo y amor parental incondicional. Papá, mamá, dijo Mateo después del evento abrazándolos. Gracias por siempre apoyarme incluso cuando no entendía todo. Gracias por enseñarme a esforzarme y a ser responsable. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo como cada sacrificio, cada momento de dolor y cada decisión difícil se transformaba en un regalo tangible, un hijo que crecía con valores, respeto y alegría. Hijo, eres nuestra mayor alegría, dijo Alejandro. No olvides nunca que el esfuerzo y la dedicación siempre dan frutos. Lucía también abrazó a Mateo con una emoción contenida que reflejaba satisfacción y orgullo. Sí, Mateo. Has trabajado mucho y lo has hecho con corazón. Estamos muy orgullosos de ti. Más tarde, mientras regresaban a casa, Alejandro y Lucía caminaron juntos un tramo del camino, compartiendo observaciones y recuerdos de los últimos años. La conversación fluyó de manera natural, sin tensión ni reproches, simplemente reconociendo todo lo que habían vivido y aprendido. ¿Sabes, Alejandro?, dijo Lucía. Hace años pensé que perderíamos nuestra amistad y conexión para siempre. Pero hoy veo que, aunque la vida nos llevó por caminos separados, siempre hay una manera de mantener la armonía y el respeto. Sí, respondió Alejandro. La vida nos enseñó a perdonar y a valorar lo que realmente importa. Tú, sin saberlo, me ayudaste a reencontrarme conmigo mismo. Aprendí a escuchar, a cuidar, a ser paciente y a construir relaciones basadas en el respeto. Lucía sonrió sintiendo cómo esas palabras resumían años de aprendizaje y transformación. Y yo también aprendí, dijo. Aprendí que el amor puede tomar muchas formas y que a veces dejar ir es la mejor manera de demostrar cariño y respeto. Al llegar a casa, Mateo comenzó a organizar los materiales de su proyecto para guardarlos, mientras Alejandro y Lucía se sentaron en la terraza contemplando el atardecer. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y púrpuras, reflejando la calma y serenidad que sentían ambos. Mira ese cielo, dijo Alejandro. Me recuerda que todo tiene un ciclo, momentos de dolor, de aprendizaje y finalmente de calma y claridad. Exactamente, respondió Lucía. Y lo importante es cómo atravesamos cada fase. Cómo aprendemos de los errores y cómo construimos algo duradero y valioso a partir de ellos. Alejandro asintió, reconociendo que cada decisión, cada error y cada experiencia difícil lo había llevado
A ese punto, un hombre completo, un padre presente y un ser humano capaz de perdonar y valorar la vida con gratitud. Gracias, Lucía, dijo finalmente. Por todo. Por Mateo, por nuestra colaboración. Por enseñarme indirectamente que la vida puede dar segundas oportunidades, incluso cuando uno no lo espera. Lucía le devolvió la mirada, con una mezcla de respeto, serenidad y gratitud. Gracias a ti, Alejandro. Por aceptar, aprender y crecer. Por demostrar que el perdón y la madurez son más fuertes que el rencor. En ese momento Alejandro comprendió plenamente que la traición y el dolor del pasado no habían sido un castigo, sino un catalizador para su renacimiento personal. Había encontrado su camino, había aprendido a amar de manera consciente y sabia, y había logrado construir un vínculo sólido con su hijo y con Lucía, basado en respeto y cooperación. Mateo, observando a sus padres, comprendió también que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar, de aprender de los errores y de valorar las relaciones desde la comprensión y la gratitud. La noche cerró el ciclo del día con tranquilidad, y Alejandro se sentó en la terraza, contemplando cómo las luces de la ciudad parpadeaban suavemente. La vida le había dado una lección invaluable: a veces, las personas que nos lastiman también nos muestran el camino hacia nuestro verdadero yo. La traición había sido dolorosa, sí, pero había abierto la puerta a un renacer, a la madurez, a la paz y al amor genuino, que ahora se reflejaba en su hijo, en Lucía y en él mismo. Con un suspiro de satisfacción, Alejandro sonrió, consciente de que, aunque no olvidaba, podía mirar al futuro con serenidad, gratitud y esperanza. El ciclo estaba cerrado, pero la vida continuaba, llena de oportunidades para crecer, amar y disfrutar plenamente cada momento junto a aquellos que verdaderamente importaban. Capítulo 16. Nuevos horizontes. El sol de la mañana iluminaba con suavidad las calles de Madrid, reflejándose en las fachadas antiguas y llenando de vida los parques y plazas. Alejandro caminaba con paso firme hacia su oficina, cargando consigo la energía de un hombre que había aprendido a equilibrar su vida personal y profesional. Después de años de trabajo intenso y de lidiar con los retos del pasado, finalmente había encontrado un ritmo que le permitía ser un padre presente, un profesional exitoso y, sobre todo, un hombre en paz consigo mismo. Al llegar a su oficina, Alejandro fue recibido por su equipo, quienes notaban el cambio en su actitud y liderazgo. Ya no era el jefe distante y absorbido por el trabajo, ahora era un guía cercano, atento y motivador, que valoraba el talento de cada miembro y fomentaba la creatividad y la colaboración. Buenos días, Alejandro, dijo Carmen, su asistente. Hoy tenemos la reunión con el nuevo proyecto. ¿Están todos listos para presentarte sus ideas? Perfecto, respondió Alejandro con una sonrisa. Estoy ansioso por ver qué han preparado. Mientras la reunión comenzaba, Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas precisas y ofreciendo sugerencias constructivas. Su enfoque no solo demostraba profesionalismo, sino también una sensibilidad y empatía que antes le resultaban difíciles de expresar. Comprendía que cada desafío era una oportunidad para aprender, crecer y guiar a otros hacia su máximo potencial. A la misma hora, Lucía se encontraba en su estudio, revisando unos documentos de su nuevo trabajo. Su vida había tomado un rumbo diferente desde la separación de Alejandro. Su matrimonio actual le brindaba estabilidad y felicidad, pero lo más importante era que había aprendido a equilibrar su vida familiar y personal, priorizando siempre el bienestar de Mateo. Mateo, ¿ya tienes lista la mochila para el entrenamiento de fútbol?, preguntó Lucía mientras entraba en la cocina para preparar el desayuno. Sí, mamá, respondió Mateo con entusiasmo. Y también quiero enseñarte el experimento de química que hice anoche. Claro, hijo, dijo Lucía sonriendo. Me encanta ver cómo aplicas lo que aprendes en la escuela y en casa. Mateo era un joven lleno de curiosidad, energía y creatividad. Sus intereses eran variados, desde la música hasta la ciencia, pasando por el deporte y el arte. Alejandro y Lucía habían trabajado juntos, aunque separados en lo romántico, para proporcionarle un entorno en el que pudiera explorar libremente sus pasiones y desarrollar su personalidad única. Esa tarde, Alejandro llevó a Mateo a su primera clase de robótica.
El joven estaba emocionado, ansioso por aprender y crear su primer robot funcional. Alejandro lo observaba con orgullo, recordando cómo había sido un niño más tímido, dependiente y preocupado por complacer a los demás. Ahora, Mateo demostraba iniciativa, curiosidad y determinación. «Papá, mira», dijo Mateo señalando un diseño en su cuaderno. «Quiero que el robot pueda seguir una línea y recoger pequeñas piezas de plástico». «Me parece una idea excelente», respondió Alejandro. «Puedo ayudarte a programarlo y construir la base. Será divertido aprender juntos». El tiempo pasaba rápido entre pruebas, ajustes y risas. Alejandro no solo disfrutaba de la actividad con su hijo, sino que también reflexionaba sobre cómo estos momentos eran recompensas invisibles de los años difíciles que habían vivido. Cada sonrisa de Mateo, cada logro y descubrimiento era un recordatorio de que la paciencia, el perdón y la dedicación habían dado frutos. Al día siguiente, Lucía llevó a Mateo a su clase de música, donde el joven aprendía a tocar el piano. Alejandro, aunque no estaba presente en ese momento, había participado en la elección de la actividad, fomentando la diversidad de intereses de su hijo. La música no solo desarrollaba su sensibilidad artística, sino que también fortalecía su disciplina y concentración. «Hijo, recuerda que la práctica constante es la clave», dijo Lucía mientras observaba cómo Mateo tocaba con atención. «Pero también recuerda disfrutar de cada nota». «Lo haré, mamá», respondió Mateo con determinación. «Quiero aprender bien y también disfrutar mientras lo hago». Después de la clase, Alejandro y Lucía se encontraron brevemente para coordinar actividades y horarios. La comunicación entre ellos era clara, respetuosa y centrada en Mateo. No había reproches ni rencores, solo un entendimiento mutuo de que la crianza compartida requería cooperación y compromiso. «Gracias por llevarlo a la clase de música», dijo Alejandro. «Sé que para ti también es importante apoyar sus intereses». «Por supuesto», respondió Lucía. «Lo más importante es que Mateo tenga oportunidades para crecer y aprender». A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro avanzaba con su proyecto laboral, que consistía en diseñar un programa de innovación tecnológica para jóvenes en riesgo. El objetivo era proporcionar herramientas y mentoría para que desarrollaran habilidades valiosas y encontraran un propósito. La idea surgió de su propia experiencia, comprender la importancia de apoyo, guía y oportunidades para crecer, especialmente cuando uno tiene experiencias difíciles en la infancia. Mateo, inspirado por el entusiasmo de su padre, comenzó a involucrarse en pequeños experimentos y talleres que Alejandro organizaba los fines de semana. Esto fortalecía no solo su vínculo, sino también su sentido de responsabilidad, curiosidad y pasión por aprender. Lucía, observando a su hijo y a Alejandro trabajando juntos, sentía una mezcla de gratitud y alivio. La vida les había enseñado a todos que el pasado doloroso podía convertirse en la base de un futuro sólido, lleno de amor, respeto y crecimiento. «Es maravilloso verlos así», dijo Lucía en voz baja mientras los observaba desde la terraza. «Han aprendido a colaborar y a apoyarse sin depender de viejas emociones». «Sí», respondió Alejandro sonriendo. «La vida nos enseñó que podemos reconstruir relaciones de manera madura. Mateo es el reflejo de lo que podemos lograr cuando elegimos la comprensión y el respeto». Sobre el rencor. El día terminó con Mateo mostrando su último proyecto a ambos padres, un robot diseñado para clasificar materiales reciclables integrado con sensores y programación básica. Alejandro y Lucía lo felicitaron, compartiendo la alegría de ver a su hijo desarrollarse y aprender. La armonía y cooperación que habían logrado después de tantos años de dificultad ahora se reflejaba en momentos cotidianos, llenos de amor, orgullo y satisfacción. Mientras la noche caía, Alejandro se sentó en su estudio, contemplando la ciudad iluminada. Había aprendido que la vida no solo se trataba de logros profesionales o reconciliaciones románticas, sino de cultivar relaciones auténticas, ser un ejemplo para su hijo y crecer como ser humano. Lucía, por su parte, regresó a casa con la certeza de que aunque sus caminos fueran distintos, la familia que habían construido juntos era sólida y feliz. Los nuevos horizontes se abrían ante ellos, oportunidades
Aprendizajes y experiencias que, aunque separadas en lo personal, unían sus vidas a través de la presencia y el bienestar de Mateo. La historia de traición, dolor y reconciliación había culminado en un capítulo de madurez, respeto y esperanza, recordando a todos que el perdón y la gratitud pueden transformar incluso los momentos más difíciles en nuevas posibilidades de felicidad y crecimiento. Capítulo 17. Puentes del pasado. La mañana comenzaba fresca en Madrid, con un cielo claro que prometía un día soleado y lleno de posibilidades. Alejandro se preparaba para llevar a Mateo a un taller de ciencia que se celebraba en el Centro Cultural del barrio. Mientras revisaba los materiales y la mochila de su hijo, recordó la primera vez que había intentado acercarse a él tras el divorcio. Esos primeros días habían sido inseguros, llenos de miedo y dudas sobre cómo actuar como padre soltero. Al salir de casa, Alejandro notó que Lucía ya estaba lista para acompañar a Mateo en su trayecto a la biblioteca. Sus pasos se sincronizaron de manera natural, sin necesidad de palabras innecesarias. La comunicación entre ellos había alcanzado un nivel de madurez que les permitía moverse con respeto y armonía, centrados en el bienestar de su hijo. «Buenos días, Alejandro», dijo Lucía mientras abría la puerta. «Espero que estés listo para la aventura científica de hoy». «Siempre listo», respondió él con una sonrisa tranquila. «Mateo está muy entusiasmado y eso me llena de orgullo». Mientras caminaban hacia el centro cultural, Mateo hablaba sin parar sobre sus ideas, experimentos y descubrimientos recientes. Alejandro escuchaba con atención, interviniendo solo para guiarlo o complementar sus explicaciones, mientras Lucía asentía, complacida con la interacción. Al llegar al lugar, notaron que un grupo de antiguos compañeros de trabajo de Alejandro estaba presente organizando otro taller de tecnología. Entre ellos apareció Clara, una colega que había sido cercana en la época en que Alejandro y Lucía aún estaban juntos. Su presencia despertó recuerdos inesperados, conversaciones, risas compartidas y también, la conciencia de lo lejos que había llegado Alejandro desde entonces. «Alejandro», exclamó Clara, sorprendida y sonriente. «¿Cuánto tiempo? No esperaba verte aquí». «Clara, qué sorpresa», respondió Alejandro ofreciendo un apretón de manos. Firme pero cordial. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que coincidimos». Lucía observaba la interacción desde la distancia, percibiendo la naturalidad con la que Alejandro mantenía la compostura. No había celos ni tensión, solo respeto y cordialidad. Se dio cuenta de que aquel encuentro era una prueba silenciosa del camino que ambos habían recorrido, como el tiempo y la madurez podían transformar recuerdos dolorosos en experiencias enriquecedoras. «Mateo, ¿quieres que te muestre cómo funciona este sensor?», dijo Alejandro, tomando la iniciativa para involucrar a su hijo. Mientras Lucía sonreía al verlos interactuar. «Sí, papá», exclamó Mateo con entusiasmo, siguiendo los pasos de su padre mientras ajustaban los pequeños circuitos y programas del taller. La tarde transcurrió entre experimentos, risas y descubrimientos. Alejandro se dio cuenta de lo mucho que había aprendido sobre sí mismo, la paciencia, la escucha activa y la capacidad de guiar sin imponer eran habilidades que había desarrollado gracias a los desafíos del pasado. Cada momento compartido con Mateo le recordaba que el dolor vivido anteriormente había sido un catalizador para convertirse en un padre consciente, amoroso y presente. Al finalizar el taller, Alejandro, Lucía y Mateo caminaron hacia un café cercano para descansar y comentar los logros del día. La conversación fluyó con naturalidad, abordando temas cotidianos, planes futuros y reflexiones sobre el pasado. La presencia de Clara, aunque distante, había reforzado la conciencia de Alejandro sobre lo lejos que había llegado desde los días más oscuros de su matrimonio. «Es curioso cómo la vida nos lleva por caminos inesperados», dijo Alejandro mientras tomaba un sorbo de café. «Hace años ni siquiera podía imaginar que llegaría a este punto, un equilibrio entre trabajo, paternidad y bienestar personal». Lucía asintió, recordando los momentos difíciles, las discusiones y la distancia emocional que alguna vez los separó. «Sí», dijo. «Y también me recuerda que a veces, las personas que nos lastiman indirectamente nos ayudan a crecer. Tú aprendiste a escuchar y a valorar lo que
realmente importa, y yo aprendí a soltar y confiar en que nuestro hijo recibiría lo mejor de ambos. Mateo, jugando con su robot, los escuchaba y sonreía, comprendiendo de manera intuitiva la armonía que existía entre sus padres. La experiencia del pasado, aunque dolorosa, había construido un puente sólido que conectaba la historia de su familia con un presente lleno de respeto, cooperación y afecto sincero. Papá, mamá, dijo Mateo de repente. Podemos hacer un proyecto juntos este fin de semana. Algo que combine ciencia y arte. Alejandro y Lucía se miraron, compartiendo una sonrisa cómplice. Claro, hijo, respondió Alejandro. Será una gran oportunidad para aprender y disfrutar juntos. Sí, añadió Lucía. Me encanta la idea. Aprender juntos siempre nos hace más fuertes. El fin de semana llegó con sol brillante y un aire fresco que invitaba a la creatividad. Alejandro y Mateo montaron un pequeño taller en el balcón, mientras Lucía observaba y ofrecía apoyo cuando era necesario. Crearon un proyecto que combinaba energía solar, sensores y elementos artísticos, integrando las ideas de Mateo con la guía de Alejandro y la supervisión de Lucía. Cada paso del proceso estaba lleno de enseñanza, cooperación y alegría compartida. Mientras terminaban, Alejandro se detuvo un momento y miró a Lucía. Sabes, Lucía, hoy comprendo plenamente que todo lo que vivimos nos preparó para estos momentos. No hay resentimientos, solo gratitud. Gracias por tu paciencia, por tu compromiso con Mateo y por enseñarme, indirectamente, a ser mejor. Lucía le devolvió la mirada con serenidad y respeto. Gracias a ti, Alejandro. Por aceptar el pasado, por aprender y por demostrar que la madurez y el perdón pueden transformar nuestras vidas y la de nuestro hijo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos rojizos, reflejando la calma y armonía que reinaban en aquella familia. Alejandro comprendió que los puentes construidos desde el pasado no solo conectaban recuerdos y experiencias, sino que también servían como vías para crecer, aprender y fortalecer los vínculos esenciales, el amor, el respeto y la cooperación. Mientras regresaban a casa, Mateo se reía con pequeñas anécdotas del proyecto, Alejandro disfrutaba de la satisfacción de ser un padre presente, y Lucía caminaba con la tranquilidad de saber que la crianza compartida podía ser una experiencia enriquecedora, incluso cuando el amor romántico ya no existía. Esa noche Alejandro se sentó en su estudio, contemplando las luces de la ciudad y reflexionando sobre los aprendizajes del día. Comprendió que cada decisión, cada error y cada experiencia pasada había construido los cimientos de un presente pleno y consciente. La vida, con sus puentes del pasado, había demostrado que el perdón, la cooperación y la gratitud eran los verdaderos motores para alcanzar la paz y la felicidad. Y mientras el viento nocturno acariciaba las ventanas, Alejandro sonrió. Sabiendo que los horizontes que se abrían ante él, Lucía y Mateo, eran infinitos, llenos de oportunidades para crecer, aprender y disfrutar plenamente de cada instante juntos y en armonía. Capítulo 18. Raíces y alas. El cielo de Madrid se presentaba claro y luminoso, anunciando un día perfecto para las actividades al aire libre. Alejandro y Mateo caminaban hacia el parque central con mochilas llenas de libros, cuadernos y materiales de experimentos. La rutina había cambiado radicalmente desde aquellos días de incertidumbre y tensiones familiares, ahora cada momento compartido estaba lleno de propósito, aprendizaje y alegría. Papá, hoy quiero probar un experimento que combina física y arte, dijo Mateo, mostrando su idea con entusiasmo. Quiero construir un pequeño cohete que deje una estela de pintura de colores al despegar. Excelente, hijo, respondió Alejandro con una sonrisa. Vamos a planificarlo juntos y asegurarnos de que sea seguro y divertido. Mientras preparaban los materiales, Alejandro reflexionaba sobre los últimos años. Había aprendido a escuchar, a priorizar lo que realmente importaba y a ser un modelo para Mateo. Cada desafío que había enfrentado, desde la traición hasta la crianza en solitario, se había convertido en una lección valiosa que ahora le permitía guiar a su hijo con amor, firmeza y respeto. Lucía llegó poco después, trayendo algunos materiales adicionales y sonriendo al ver a Alejandro y Mateo inmersos en su proyecto. La presencia de Lucía no generaba tensiones, al contrario,
reforzaba un ambiente de cooperación y apoyo, demostrando que la relación entre ellos había evolucionado hacia un nivel de madurez y confianza inquebrantable. Veo que ya están listos para el gran experimento, dijo Lucía. Mateo, recuerda seguir las instrucciones de seguridad y disfrutar del proceso. Sí, mamá, respondió Mateo con entusiasmo. Va a ser increíble. Mientras ajustaban el cohete y preparaban la pintura. Alejandro recordó los días en que no podía dedicar tiempo de calidad a su hijo. La culpa y la tristeza habían sido abrumadoras, pero también habían servido como impulso para convertirse en un padre más consciente y presente. Cada momento actual era un recordatorio de que la paciencia, el perdón y la perseverancia daban frutos tangibles, un hijo feliz, curioso y responsable. Papá, ¿crees que realmente volará? Preguntó Mateo con los ojos brillantes de emoción y anticipación. Claro que sí, respondió Alejandro. Solo necesitamos seguir los pasos correctamente y trabajar juntos. Siempre es importante planificar antes de actuar. Con cuidado encendieron el pequeño motor y observaron cómo el cohete despegaba, dejando un rastro de colores brillantes que formaban patrones sobre la hierba. Mateo aplaudió emocionado, mientras Alejandro y Lucía lo felicitaban por su creatividad y dedicación. Cada logro de su hijo era un reflejo de la educación basada en respeto, apoyo y libertad para explorar. Después del experimento, Alejandro y Lucía se sentaron a la sombra de un árbol, observando a Mateo interactuar con otros niños. La tranquilidad de esos momentos contrastaba con la tensión de años pasados, recordándoles cómo la vida podía transformarse cuando uno elegía el perdón y la colaboración sobre el resentimiento. Es maravilloso ver cómo Mateo crece. Con tanta confianza y autonomía, dijo Lucía. Me hace sentir que todo el esfuerzo valió la pena, incluso los momentos difíciles. Sí, respondió Alejandro. Cada desafío, cada error y cada decisión que tomamos nos ha llevado a esto. Mateo tiene raíces fuertes gracias a nuestra dedicación y amor, y ahora puede desplegar sus alas para explorar el mundo con seguridad y curiosidad. Mateo, escuchando la conversación, sonrió y se acercó para abrazarlos a ambos. La conexión entre los tres era evidente, un vínculo que había sido cuidadosamente cultivado a través de años de cooperación, comprensión y cariño, demostrando que la verdadera fuerza de una familia radica en la consistencia, la comunicación y la madurez emocional. A lo largo de los meses siguientes, Alejandro se involucró cada vez más en proyectos educativos y tecnológicos que le permitían combinar su pasión profesional con su papel de padre. Organizó talleres de robótica y ciencia para niños del barrio, inspirando a otros padres a involucrarse activamente en la educación y desarrollo de sus hijos. Mateo participaba con entusiasmo, mostrando no solo su habilidad técnica, sino también su capacidad para trabajar en equipo, compartir ideas y liderar pequeños grupos. Lucía, por su parte, continuaba desarrollando su carrera y su familia, mientras mantenía una relación cordial y respetuosa con Alejandro. Ambos comprendían que la cooperación y el respeto mutuo eran esenciales para brindar estabilidad y bienestar a Mateo. La distancia emocional del pasado había dado paso a un respeto profundo y a una amistad sólida, basada en experiencias compartidas y en la responsabilidad hacia su hijo. Papá, ¿podemos presentar nuestro proyecto en la feria de ciencias de la escuela? Preguntó Mateo una tarde, lleno de entusiasmo. Creo que podría ser algo realmente especial. Por supuesto, hijo, respondió Alejandro. Será una gran oportunidad para mostrar tu creatividad y todo lo que has aprendido. Estoy orgulloso de ti. Lucía asintió, complacida con la motivación y determinación de Mateo. Sí, Mateo. Este proyecto será una excelente manera de demostrar cómo la dedicación y la colaboración producen resultados increíbles. El día de la feria, Mateo presentó su proyecto con confianza, explicando cada detalle a los visitantes y demostrando la funcionalidad de su creación. Alejandro y Lucía lo observaban desde el público, compartiendo un momento de orgullo silencioso y gratitud mutua. La presencia de ambos padres, unidos en apoyo y respeto, le daba a Mateo una sensación de seguridad y pertenencia que fortalecería su carácter y autoestima en los años venideros. Al final de la jornada, mientras regresaban a casa,
Alejandro reflexionaba sobre todo lo recorrido, la traición del pasado, los errores, las lecciones aprendidas y, finalmente, la paz y felicidad que habían logrado construir. Lucía a su lado compartía la misma sensación de gratitud y aceptación. Habían transformado el dolor en crecimiento, la distancia emocional en colaboración y el rencor en respeto mutuo. Alejandro, dijo Lucía suavemente. Me alegra ver que, a pesar de todo lo que pasó, hemos logrado construir algo sólido para Mateo y para nosotros mismos. Sí, respondió Alejandro. Las raíces que hemos cultivado juntos nos permiten ahora volar con libertad. Pero siempre con seguridad y amor. Mateo es la prueba viva de que el perdón y la dedicación producen frutos duraderos. La noche cerró con tranquilidad, mientras Alejandro contemplaba la ciudad, iluminada desde el balcón. Sabía que la vida había sido generosa con él, dándole la oportunidad de aprender de los errores, reconstruirse y ofrecer un ejemplo de amor consciente a su hijo. Lucía, desde su lado, también experimentaba una paz similar, la certeza de que, aunque los caminos personales fueran distintos, la familia que habían construido con respeto, comprensión y amor seguiría siendo un refugio seguro y lleno de esperanza para todos. En aquel instante Alejandro comprendió plenamente que la verdadera riqueza de la vida no reside solo en logros materiales o profesionales, sino en la capacidad de amar, perdonar y construir un futuro donde cada miembro de la familia pueda crecer, explorar y desplegar sus alas con confianza y alegría. Capítulo 19. Encuentros y reconciliaciones. El sol caía suavemente sobre Madrid, tiñendo de tonos dorados las calles y plazas del centro. Alejandro caminaba hacia la biblioteca municipal, donde Mateo había sido invitado a presentar su proyecto de robótica en un pequeño evento local para jóvenes inventores. La emoción y el orgullo se mezclaban en él, ver a su hijo crecer y brillar era una recompensa que superaba cualquier éxito profesional. Al llegar al edificio, Alejandro notó que Lucía ya estaba allí, conversando con otros padres y coordinadores del evento. La vio sonreír al saludar a Mateo. Y por un instante recordó los días difíciles de su matrimonio, la distancia emocional, la falta de comunicación, la traición. Pero esas memorias se mezclaban con la gratitud por lo que habían logrado construir juntos desde entonces. Hola, Alejandro, dijo Lucía, acercándose con calma y cordialidad. ¡Qué alegría verte aquí! Hola, Lucía, respondió él, manteniendo una sonrisa cálida. Mateo estaba muy emocionado por este día, y es genial que estemos aquí para apoyarlo. No había tensión ni incomodidad, el pasado doloroso había quedado atrás, transformado en respeto mutuo y cooperación. Ambos entendían que su prioridad era Mateo, y que la madurez implicaba dejar a un lado viejos resentimientos para centrarse en el bienestar del hijo que compartían. El evento comenzó con una breve presentación de los organizadores, seguida por la intervención de los jóvenes inventores. Mateo subió al escenario con seguridad, explicando con entusiasmo cada detalle de su robot, diseñado para clasificar objetos reciclables mediante sensores inteligentes. Alejandro lo observaba con orgullo, mientras Lucía lo aplaudía desde el público, compartiendo la alegría de ver al niño desenvolverse con confianza y creatividad. Al terminar la presentación, Alejandro y Lucía caminaron juntos hacia la cafetería del Centro Cultural para comentar los logros de Mateo y disfrutar de un momento de tranquilidad. La conversación fluyó con naturalidad, tocando temas de la vida cotidiana, planes futuros y reflexiones sobre los años que habían pasado desde su separación. Es increíble cómo ha crecido Mateo, dijo Lucía mientras observaba a su hijo jugar con otros niños. Me recuerda que todo el esfuerzo valió la pena, incluso los días más difíciles. Sí, respondió Alejandro. La vida nos enseñó mucho. Aprendí a escuchar, a ser paciente y a valorar lo que realmente importa. Todo lo que pasó nos preparó para ser mejores padres y personas. Lucía asintió, recordando cómo la traición y los errores del pasado los habían llevado a crecer de maneras que nunca imaginaron. Y también aprendí que la verdadera fuerza de una familia no depende de la pareja romántica, sino de la dedicación y el amor que ponemos en la crianza de nuestro hijo, dijo ella. Estoy agradecida por lo que hemos logrado juntos. Mientras conversaban, Mateo se acercó con una sonrisa radiante y mostró un nuevo proyecto,
un pequeño vehículo impulsado por energía solar que podía seguir un circuito predeterminado. Alejandro y Lucía lo felicitaron, compartiendo la satisfacción de ver cómo su hijo aplicaba lo aprendido y desarrollaba habilidades de liderazgo, creatividad y resolución de problemas. Papá, mamá, dijo Mateo. Quiero que hagamos un proyecto aún más grande juntos. Podemos combinar ciencia, arte y tecnología. Me encanta la idea, hijo, respondió Alejandro. Será una excelente oportunidad para aprender y divertirnos al mismo tiempo. Sí, añadió Lucía. Y además trabajar juntos siempre nos hace más fuertes y creativos. Mientras planeaban el proyecto, Alejandro y Lucía tuvieron un momento a solas. Sus miradas se cruzaron. Y por un instante el silencio fue suficiente para transmitir lo que las palabras no podían: comprensión, respeto y gratitud. Habían recorrido un camino largo y difícil, y ahora podían reconocerse como individuos que habían aprendido del pasado, sanado sus heridas y encontrado un equilibrio personal y familiar. Lucía, dijo Alejandro con suavidad. Quiero que sepas que valoro mucho lo que hemos construido juntos. No solo por Mateo, sino también por lo que aprendí de ti y de nuestra historia. Lucía sonrió con un brillo de emoción en los ojos. Yo también, Alejandro. Aprendimos a transformar el dolor en crecimiento, y eso nos permitió llegar hasta aquí. Gracias por tu paciencia y por demostrar que el perdón y la madurez realmente cambian la vida. El momento fue breve, pero significativo. No era un reencuentro romántico, sino un reconocimiento mutuo de todo lo que habían superado y logrado, la construcción de un entorno familiar sólido, lleno de apoyo, amor y respeto, donde Mateo podía florecer plenamente. El resto del día transcurrió con risas, juegos y más experimentos. Mateo se mostraba feliz, creativo y seguro de sí mismo, mientras Alejandro y Lucía colaboraban con naturalidad, complementándose en cada tarea. La armonía que habían alcanzado era el resultado de años de esfuerzo, reflexión y aprendizaje, una prueba tangible de que la vida puede transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento y reconciliación. Al final de la jornada, mientras regresaban a casa, Alejandro reflexionaba sobre todo lo recorrido. La traición, el dolor y los errores del pasado no habían sido en vano, los habían impulsado a convertirse en personas más conscientes, padres más atentos y adultos más empáticos. Lucía compartía la misma sensación de gratitud y satisfacción. Aunque sus caminos personales fueran distintos, la familia que habían creado permanecía fuerte y unida. «¿Sabes, Alejandro?», dijo Lucía, mientras caminaban lado a lado. «Estoy segura de que nuestro hijo recordará estos momentos como los más importantes. Nos hemos esforzado para darle raíces sólidas y alas para volar». «Exactamente», respondió Alejandro. «Y esa es la verdadera recompensa de todo lo que vivimos, ver a Mateo crecer con seguridad, confianza y felicidad». La noche cerró sobre Madrid y la ciudad brillaba bajo un cielo estrellado. Alejandro y Lucía, aunque separados en lo romántico, caminaban juntos como socios en la vida, unidos por un objetivo común y un respeto profundo. La reconciliación no significaba retomar un amor perdido, sino reconocer la transformación, la madurez y la armonía alcanzada. Mientras Mateo dormía esa noche con una sonrisa, Alejandro y Lucía compartieron un último vistazo de complicidad y gratitud. La vida les había enseñado que el perdón, la cooperación y el respeto pueden construir puentes duraderos, capaces de unir el pasado con el presente y abrir un futuro lleno de oportunidades, amor y crecimiento. Y así, tras años de dolor, confusión y aprendizaje, la familia alcanzó un estado de paz y equilibrio. Alejandro comprendió plenamente que las heridas pueden transformarse en enseñanzas, la traición en comprensión, y la separación en un vínculo fortalecido por la madurez, el respeto y la dedicación incondicional a su hijo. Capítulo 20. El cierre del círculo. El otoño había llegado a Madrid, tiñendo los árboles de tonos cálidos, anaranjados y rojizos. La ciudad estaba llena de vida, con los cafés rebosantes de gente y los parques cubiertos de hojas crujientes. Alejandro caminaba hacia el colegio donde Mateo tenía una ceremonia de premiación por sus logros académicos y creativos. Era un día especial.
No solo para Mateo, sino también para él, pues sabía que aquel momento simbolizaba años de esfuerzo, dedicación y transformación personal. Al llegar, Alejandro vio a Lucía esperando junto a otros padres, elegantemente vestida y con una sonrisa serena. El tiempo había suavizado las heridas del pasado, dejando en su lugar madurez, respeto y gratitud. Mateo corrió hacia ambos abrazándolos con fuerza y Alejandro sintió una punzada de emoción. Su hijo era ahora un joven seguro de sí mismo, creativo, responsable y lleno de curiosidad por la vida. «Papá, mamá», exclamó Mateo, radiante. «Hoy voy a recibir un reconocimiento por mi proyecto de robótica y por mi participación en el taller de ciencias. Estoy muy emocionado». «Nos alegra mucho, hijo», dijo Alejandro, acariciándole la cabeza con ternura. «Todo tu esfuerzo y dedicación te han traído hasta aquí». Lucía sonrió y añadió: «Estamos muy orgullosos de ti, Mateo. Has trabajado duro y mereces este reconocimiento». La ceremonia comenzó con una presentación de los directores y profesores del colegio, quienes destacaron los logros de los estudiantes en ciencia, tecnología y arte. Mateo subió al escenario con seguridad y entusiasmo presentando su proyecto de robot educativo que combinaba programación, creatividad artística y eficiencia energética. Alejandro y Lucía lo observaban desde el público, compartiendo silenciosamente la satisfacción y orgullo que sentían. Al finalizar la ceremonia, los niños recibieron sus diplomas y premios, y Mateo corrió hacia sus padres para mostrarles el trofeo que había obtenido. Alejandro lo abrazó con fuerza, mientras Lucía le sonreía con complicidad. Fue un momento lleno de amor y reconocimiento, una celebración de todo lo que habían logrado juntos como familia. «Papá, mamá», dijo Mateo con entusiasmo. «Gracias por apoyarme siempre. No podría haber llegado hasta aquí sin vosotros». «Hijo, el mérito es todo tuyo», respondió Alejandro. «Nosotros solo te guiamos y te apoyamos, pero el esfuerzo y la creatividad son tuyos». Lucía asintió con una mirada que reflejaba orgullo y satisfacción. «Sí, Mateo. Y recuerda siempre que el respeto, la dedicación y la paciencia son los ingredientes que hacen que cualquier proyecto, y la vida misma, sean exitosos y felices». Después de la ceremonia, Alejandro y Lucía decidieron caminar juntos por el parque cercano, disfrutando del aire fresco y la belleza del otoño. Los recuerdos del pasado se mezclaban con la gratitud y la paz del presente. La traición, el dolor y la distancia emocional que una vez los separaron ahora eran lecciones aprendidas, y ambos podían mirarse sin rencor, solo con comprensión y respeto. «Alejandro», dijo Lucía con suavidad, «es curioso pensar en todo lo que hemos pasado. La vida nos llevó por caminos difíciles, pero también nos enseñó a crecer, a perdonar y a valorar lo importante». «Sí», respondió él con una sonrisa tranquila. «Lo que pasó nos hizo mejores personas y mejores padres. Gracias a ti, a pesar de todo, aprendí a escuchar, a ser paciente y a estar presente para Mateo». Lucía asintió sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. «Y yo aprendí a soltar, a confiar y a reconocer que la felicidad de nuestro hijo siempre sería la prioridad. Por eso hoy podemos estar aquí, disfrutando de este momento con él, sin resentimientos. Solo gratitud». Mateo, que jugaba un poco más adelante, los miraba y sonreía. Su mirada reflejaba seguridad, alegría y confianza, un hijo que había crecido en un ambiente lleno de amor, cooperación y respeto. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada de complicidad, conscientes de que los cimientos que habían construido eran sólidos y que su hijo estaba preparado para desplegar sus alas y explorar el mundo. Más tarde se sentaron en un banco del parque, rodeados por hojas caídas y la luz cálida del atardecer. Alejandro tomó la mano de Lucía de manera amistosa, con respeto y gratitud, y le dijo: «Lucía, quiero que sepas que a pesar de todo lo que pasó, siempre te agradeceré. No por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino porque de alguna manera tu acción me ayudó a encontrarme a mí mismo, a comprender lo que realmente importa y a convertirme en el padre que soy hoy». Lucía lo miró con lágrimas contenidas, sonriendo con suavidad. «Yo también te agradezco, Alejandro.
Por tu paciencia, por tu capacidad de perdonar y por demostrar que la madurez y el amor consciente pueden transformar incluso los momentos más dolorosos en oportunidades para crecer. El momento fue silencioso, pero lleno de significado. No había rencor ni reproches, solo reconocimiento, gratitud y la certeza de que el pasado había cumplido su propósito, enseñarles a ambos a ser mejores personas, mejores padres y a valorar la armonía familiar sobre cualquier resentimiento. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte bañando la ciudad con tonos anaranjados y dorados, Alejandro y Lucía contemplaron a Mateo jugando entre las hojas caídas. Su risa y felicidad eran la evidencia más clara de que la vida, con todos sus altibajos, había encontrado finalmente un equilibrio. Alejandro respiró profundamente y dijo: «Hemos cerrado el círculo, Lucía. Lo que fue doloroso se ha convertido en aprendizaje, y lo que fue separación se ha convertido en unión para lo que realmente importa, Mateo y nuestra familia». «Sí», respondió Lucía. «Y ahora podemos mirar hacia el futuro con tranquilidad, sabiendo que hemos hecho todo lo posible para que nuestro hijo crezca feliz, seguro y amado». El viento otoñal acariciaba suavemente sus rostros, llevando consigo la sensación de cierre, reconciliación y paz. Alejandro comprendió que la vida les había dado una segunda oportunidad, no de volver al pasado, sino de vivir plenamente en el presente con gratitud, armonía y amor incondicional por su hijo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Mateo dormía en el coche con una sonrisa serena, Alejandro y Lucía caminaban lado a lado, conversando y riendo suavemente, conscientes de que el verdadero éxito no se mide en logros materiales, sino en la capacidad de amar, perdonar y construir un hogar lleno de respeto, alegría y crecimiento. Y así, tras años de dolor, aprendizaje y transformación, la historia de Alejandro, Lucía y Mateo llegó a su cierre perfecto. El perdón había sanado las heridas, la cooperación había fortalecido los vínculos, y el amor consciente había creado una familia capaz de enfrentar cualquier desafío con armonía, madurez y gratitud. En aquel instante Alejandro sonrió mirando a su hijo y luego a Lucía, sabiendo que la vida les había enseñado la lección más importante, que amar con respeto, perdonar con sinceridad y criar con dedicación era la manera más segura de alcanzar la felicidad verdadera.